Introducción. Hasta el siglo XVII, la ciencia solía poseer una unidad fundamental que se apoyaba en una base triple: las personas, las ideas y las aplicaciones. El científico era capaz de abarcar gran variedad de campos del conocimiento y de producir obras originales en cada uno de ellos. No fue sino hasta el siglo XVIII cuando los científicos comenzaron a considerarse partidarios de una de dos esferas del conocimiento: una interesada en los fenómenos de la naturaleza y otra en el estudio de los asuntos humanos. La disputa que ha perjudicado a la psicología es la distinción entre el conocimiento de la naturaleza y de los asuntos sociales y del comportamiento. La controversia deriva entre dos tradiciones del pensamiento: la aristotélica y la galileana. La primera se centra en comprender las acciones humanas de modo teleológico, mientras que la segunda adopta una perspectiva mecanicista. A continuación, conoceremos más a fondo cómo estas situaciones influenciaron al mundo de la psicología. Comenzaremos con una línea del tiempo sobre el contexto histórico y científico. El inicio de la Edad Clásica, del siglo VIII a.C. al siglo II después de Cristo, no existía distinción entre el contenido del conocimiento científico y entra el origen de la tradición aristotélica, que entiende los hechos o fenómenos dentro de la teleología. Platón, 428 a 343 a.C. Conocimiento a través del mundo de las ideas. Defensor del pensamiento racional. Aristóteles, 384 a 322 a.C. Creía en el método inductivo-deductivo, en la relación causal entre las premisas y su conclusión. Pensaba que existían diferencias y jerarquías naturales y que el conocimiento consiste en comprender con qué finalidad ocurren los hechos. Inicio de la Edad Media, siglo V al siglo XV. La educación y la ciencia quedaron bajo el control de la Iglesia. Se establecieron las 7 artes liberales. El primer núcleo, o trivium, gramática, retórica y dialéctica. Segundo núcleo, o quadrivium, aritmética, astronomía, geometría y música. Inicio de la Edad Moderna, del siglo XV al siglo XVIII. Hay varios descubrimientos. Se amplía el campo de la ciencia, de las conquistas y de las guerras. Dentro de la Edad Moderna tenemos el Renacimiento del siglo XV al siglo XVI. Hay fortalecimiento de la burguesía. La educación se divide en 3 caminos, que es la filosofía, la ciencia y la teleología. Hay una nueva visión del mundo, que es funcional y mecanicista. Aquí está el origen de la tradición galileana, que no se interesa en la finalidad del hecho, más bien en el cómo y sus consecuencias inmediatas. 1543, Copérnico publica su obra Revolutionibus Orbium Coelestium, que expone la teoría heliocéntrica. De 1564 a 1642, Galileo Galilei refutó el pensamiento de Aristóteles respecto a la caída de los cuerpos, descubrió la existencia de satélites en Júpiter y publicó un diálogo sobre los 2 mayores sistemas del mundo, el ptolomaico y copernicano, a favor de Copérnico. De 1576 a 1626, Francis Bacon consideró que el conocimiento que se obtiene por la fe carece de validez y demostró una actitud tecnológica al conocimiento. De 1596 a 1650, Descartes hace la división del universo en una parte física y en otra moral. Cree que se debe poner en duda todo el conocimiento, incluso la propia existencia. Y es aquí donde viene su famosa frase: pienso, luego existo. Piensa que debe haber una división entre la religión y la ciencia. También, dentro de la Edad Moderna,
del siglo XVII al siglo XVIII, tenemos intervención de las ciencias sociales y del hombre. La incorporación de las máquinas provocó que se centraran los contenidos de la educación en el desarrollo de la ciencia, la ingeniería mecánica, agrícola y militar. Aquí tenemos positivismo decimonónico y la hermenéutica antipositivista. En 1789 inicia la Revolución Francesa, suceso que sería de importante relevancia para el positivismo. Auguste Comte, de 1798 a 1857, representante del positivismo o monismo metodológico, que cree en la unidad del método y homogeneidad doctrinal. Canon de las ciencias naturales exactas. Cree en la explicación causal. La ciencia debe explicar los motivos fundamentales. 1979 termina la Revolución Francesa. De 1808 a 1884, Gustav Droysen creía la interioridad, los significados de los hechos sociales requieren una comprensión filosófica que se da desde el interior humano. Cree en la distinción entre explicación y comprensión. Wilhelm Dilthey, 1833 a 1911. Unidad sujeto-objeto que permite la comprensión desde dentro de los hechos o fenómenos. Ciencias del espíritu que pretenden conocer hechos particulares. Comprender implica la comprensión del espíritu objetivo. A. Durkheim, 1858 a 1917. Las reglas del método sociológico, tradición galileana. Max Weber, 1864 a 1920. La sociología comprensiva, tradición aristotélica. Siglo XIX. El racionalismo crítico frente a la teoría crítica. Desarrollo centrado en las ciencias naturales. Neopositivismo. 1914. Inicia la Primera Guerra Mundial. 1918. Termina la Primera Guerra Mundial. Rudolf Carnap, 1891 a 1970. Búsqueda del ideal del lenguaje científico universal. Verificación empírica que solo acepta como verdadero lo que puede ser sometido a observación directa y comprobación mediante experimentos. Racionalismo crítico. Karl Popper, 1902 a 1994. Fundamento del racionalismo crítico. Crea que la verificación empírica conduciría a la muerte de la ciencia. Método de falsificación. La ciencia no es la verdadera posesión de la verdad, solo está en búsqueda de esta. Monismo metodológico. Karl Popper en 1934 publicó La lógica de la investigación. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial y termina en 1945. Max Horkheimer, 1895 a 1973, fue fundador de la Escuela de Frankfurt, creó la teoría crítica de la sociedad y negó la observación como fuente de conocimiento. 1961. Congreso de la Sociedad Alemana de Sociología. En esta se dio una confrontación entre el racionalismo crítico y la teoría crítica. Theodor Adorno, 1903 a 1969. La ciencia moderna galileana responde a una razón instrumental. No se puede prescindir del contexto sociopolítico. Totalidad social. El origen del conocimiento es la contradicción. El método científico es la razón crítica. Interés emancipador en la ciencia. Carl Hempel, 1905 a 1997. Modelo nomológico deductivo de la historia. Necesidad de leyes en la ciencia. Reivindicación de la explicación teleológica. Posturas epistemológicas emergentes. 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 Construccionismo. Reconoce que la función primaria del lenguaje es la construcción de mundos humanos contextualizados, no simplemente la transmisión de mensajes de un lugar a otro. Lo que ocurre entre los seres humanos tiene significado a partir de la interacción social expresada en el lenguaje. Es decir,
es el lenguaje el que posibilita la construcción de acciones conjuntas entre quienes comparten contextos específicos, y estas acciones tienen significado para quienes intervienen en ellas y las comprenden. Todo aquello que tenga que ver con el conocimiento debe tener un sentido social de transformación y de cambios que beneficien a las personas con las que convivimos. Alguna de sus características es que busca sentar las bases para el desarrollo de una nueva perspectiva ligada a la metáfora de la construcción, a través de una acción discursiva. Le da espacio al pensamiento cooperativo de los grupos sociales, y también constituye a la emoción como un juego del lenguaje, cargadas de implicaciones morales y juicios propios y ajenos. Algunos de sus representantes son Kenneth Yergin, que es considerado uno de los padres del construccionismo social. Sostiene que la capacidad de las ciencias sociales para dar respuesta a los desafíos que plantea la crisis de la modernidad implica el reconocimiento de que la realidad es descrita por medio del lenguaje que se refieren a perspectivas del mundo. Barnett Peirce trata de responder la pregunta ¿qué están haciendo las personas cuando se comunican unas con otras?, donde él mismo responde que las personas están haciendo algo muy significativo, están construyéndose a ellos mismos y construyendo todo el resto de sus mundos sociales. John Shuter afirma que el estilo y el significado de nuestras relaciones sociales se construyen constantemente mediante la comunicación con otros y por tanto no son obras de individuos, sino de colectividades en una realidad compartida. Constructivismo. Surgió a mediados del siglo XX con los aportes de teóricos e investigadores de diversas disciplinas como la física, las matemáticas, la biología, etc. Y se entiende como la corriente de pensamiento según la cual el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Y esta construcción se realiza a partir de los conocimientos previos, o sea, con lo que ya se construyó en su relación con el medio que lo rodea. Podríamos decir que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior y subjetiva, y por tanto la objetividad en sí misma separada del hombre no tiene sentido, pues todo el conocimiento es una interpretación. Algunas de sus características son que se ocupa a nivel individual e intracítico de la manera como se construye el conocimiento, y le da espacio al pensamiento individual de la persona y libre del individuo. La emoción juega un papel fundamental, ya que el cambio es emocional y constituye otras de las tantas formas de construcción del significado. Algunos de sus representantes son Piaget, que es creador de la epistemología genética. Para él, la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligados al medio social y físico. Vygotsky. Su teoría se centra en que el desarrollo de los humanos puede ser explicado solo en términos de la interacción social, que posibilita la interiorización de elementos culturales como el lenguaje que nos transmite el grupo humano en que nacemos. Es importante mencionar que hay una relación entre el constructivismo y el construccionismo. Ambas teorías cuestionan la idea de que la realidad y lo real se entiendan como independientes del observador, y la idea de una realidad objetiva independiente de lo que él o ella hacen. Teoría crítica. Se caracteriza por una acción-reflexión-acción, que implica que el investigador busque generar un cambio y liberación de opresiones en un determinado contexto social. También busca la transformación social basada en la participación, intervención y colaboración desde la reflexión personal crítica en la acción. Las características de esta teoría es que defiende que no existe la imparcialidad, no acata el principio de no valoración y objetividad, y todo comienzo está determinado por intenciones históricas, sociales y económicas. Algunos de los representantes de la teoría crítica son Max Horkheimer,
Es considerado el iniciador de la teoría crítica y su principal promotor a partir de 1930. Theodor Adorno. Su teoría se basa en analizar una cultura marxista que permita visualizar los estigmas históricos de la sociedad. Walter Benjamin. Trabajó en la teoría crítica a partir del postulado instrumental de Adorno. Su aportación más significativa fue el estudio del lenguaje. Neopositivismo. Es un movimiento filosófico que surge a principios del siglo XX y se centra en la importancia de la comprobación mediante el método científico y su verificación empírica. Dentro de sus características es que pretendía basarse en los avances de la lógica y la física, y también tenía un rechazo a la metafísica, derivada de su inductivismo y empirismo, al considerarla ajena a la realidad de los fenómenos. Sus principales representantes son el Círculo de Viena. Fue un grupo de científicos y filósofos animados por un mismo objetivo. Ese objetivo era establecer una filosofía científica. Wittgenstein, en su obra más célebre, apuntó sobre los límites del significado y el límite a la expresión de los pensamientos. Reichenbach, en 1916 publicó su obra más reconocida al concepto de probabilidad para la representación matemática de la realidad. Necesidades a las que responde la creación y o aceptación de una cultura científica. Se dio la aparición de ciertas disciplinas en un momento en que la sociedad pasaba por un momento de crisis. El pensamiento y la reflexión lucharon por encontrar estabilidad, creando ciencias como la historia, sociología, política, economía, psicología. El concepto de cada una dependía del enfoque en que se utilizaba. Algunos exigían que se acoplara al modelo físico natural, mientras que otros defendían su autonomía. Tradiciones en la filosofía del método científico. Dos planteamientos diferentes de las condiciones que se deben dar para explicar la connotación científica. La tradición aristotélica, que tiene a Aristóteles como su mayor representante, y la galileana, que aunque recibe su nombre de Galileo Galilei, tiene sus orígenes en Pitágoras y Platón. Tradición aristotélica. La ciencia como explicación teleológica. Aristóteles consideraba la observación como el principio de la investigación científica, y solo se conseguía cuando se lograba dar explicación de la existencia de ciertos hechos o fenómenos. A estos principios explicativos se les denomina inducción. El segundo principio era el deductivo, que trataba de dar una conclusión a partir de los conocimientos previos. Para Aristóteles, las causas de un fenómeno son 4: la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. Exigía explicaciones teleológicas que dieran sentido a la explicación de con qué fin ocurrían los fenómenos. Tradición galileana. La ciencia como explicación causal. En el siglo XVI, durante el Renacimiento tardío y el Barroco, se dieron las condiciones sociales y culturales para que sucediera el giro copérnico en la ciencia. Se deja de ver al universo como algo mágico y poderoso para verlo como el flujo de acontecimientos que suceden según las leyes. A los ojos de Galileo, se reduce a la naturaleza como objeto para sus necesidades y utilidades. De esta forma, ya no se pregunta por qué y para qué, sino el cómo de los fenómenos. Considera explicación científica aquella que venga formulada y determinada numéricamente. Estas explicaciones se consideran hipótesis causales. Positivismo como ciencia social. A finales del siglo XVIII tuvo lugar la Revolución Francesa, que dio origen a nuevas condiciones sociales y dio paso a las ciencias del hombre, enfocadas en la reorganización social y el equilibrio, que es la ciencia del positivismo, representada por Auguste Comte, dividida en 4 aspectos. 1. El monismo metodológico. Solo se puede entender aquello que se considere como una auténtica explicación científica. 2. Modelo de las ciencias naturales exactas. Lo constituye la ciencia físico-matemático. 3. La explicación causal como característica de la explicación científica.
Las explicaciones científicas son causalistas, basadas en la búsqueda de leyes hipotéticas de la naturaleza. 4. El interés dominar del conocimiento positivista. El control y dominio de la naturaleza. Reducir todo a objeto. La ciencia y su papel en las sociedades complejas del presente permite que el público se incorpore al avance de la ciencia, no solo en beneficio material, sino también en un plano cognitivo y cultural. De ahí la importancia que una población científicamente educada tenga los requerimientos y capacidades vinculados al conocimiento científico-tecnológico. Aunque los motivos han cambiado, la razón principal es favorecer la adaptación del individuo a los requerimientos de la sociedad. Conclusiones. Como Piaget menciona, las ciencias sociales y del comportamiento, al igual que algunas otras disciplinas científicas, persiguen la búsqueda de leyes, aunque no siempre en el sentido de relaciones cuantitativas relativamente constantes y expresables en forma de funciones matemáticas, sino en el sentido de hechos generales o de relaciones ordinales, de análisis estructurales que se traducen al lenguaje ordinario o a un lenguaje más o menos formalizado. Es importante conocer esta disputa entre explicación y comprensión, ya que nos permite tener claridad de que las ciencias sociales y del comportamiento tienen métodos diferentes para su desarrollo en comparación con las ciencias naturales. Si bien la visión galileana consideraba las ciencias naturales como superiores a las sociales, esta disputa nos permite concluir que ninguna es mejor que la otra, simplemente tienen objeto de estudios diferentes.